¿ya? Bienvenidos a la Academia Bryce, pero virtual. Siempre es un gusto tenerlos y que nos estén acompañando una semana más rumbo a tu poderoso examen, que ya prácticamente pues no falta nada. Así es. Ya tus queridos amigos ¿cómo se llama? Del Seprunza, ¿no? Tus queridos amigos de Seprunza ya pues van a dar su examen, ¿ya? Van a dar su examen en el mes de... No, perdón, a finales de este mes, ¿no? Sí, a finales de este mes. Entonces, vamos a tomar en cuenta esos detallitos, ¿ya? Porque después de ello te toca a ti, ¿no? Después de eso vienes tú. Así es que vamos a ver, tienes que estar estudiando, ¿ya? Maciel, toda la vida la Maciel. Se me hace qué milagro verte, Maciel. Pero para los memes, primerita la Maciel. Primerita para los memes. Ah, ya, muy bien. El día de hoy, abran sus guías, por favor. El día de hoy vamos a hablar de un autor muy bonito, muy interesante. Un autor que está en tu guía. Ubiquen su guía, por favor, en la página que corresponde. Ya. Vamos a hablar de José Carlos Mariátegui el día de hoy. Ya, perfecto. Ay, caray, ¿qué será? ¿Qué será de ti? Necesito saber. Alexia, ¿cómo estás, Alexa? Ah, no, Alexa, ¿no? Alexis Isabel, hola, Denis. Machelle Brigitte. Hola, Machelle Brigitte. La Machelle Brigitte. Qué gusto saludar a la Machelle Brigitte. Oye, mis niños y mis niñas del poderoso G1, lo mejorcito que tenemos en la Bryce, vamos a trabajar, vamos a hablar de Mariátegui, ¿ya? Vamos a hablar de mi tío José Carlos Mariátegui. Ya. Ya está. Muy bien, entonces vamos a hablar de Mariátegui el día de hoy. Abran su guía, por favor, en la página que corresponda. Y vamos a comenzar. Cuando se habla de José Carlos Mariátegui, se tiene que hablar de un gran ensayista, ¿ya? Este escritor tiene una fuerte tendencia de carácter política, o político, como quieres, ¿ya? Tiene una fuerte influencia de carácter política. Muy bien. A ver, vamos a ver. Listo. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? José Carlos Mariátegui. Muy bien. Profe, cuando hablamos, reitero, de José Carlos Mariátegui, es un ensayista. ¿Me estoy dejando entender? Sí, ensayista, acuérdate. Es ensayista. Otro ensayista que hemos visto, bueno, no, perdón. Otro ensayista era ¿cómo se llama este hombre? Manuel González Prada, ¿ya? Manuel González Prada era también otro ensayista. Acuérdate, te vas a olvidar. Listo. Vamos a ver entonces un poquito de Mariátegui, qué nos dice, de qué trata, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Te dice entonces José Carlos Mariátegui, pues,
José Carlos Pérez de la Chira, considerado el Amauta, ojo, Amauta de Latino, de América Latina, nace en Moquegua en 1894. ¿Ya? Profe, me dice que es el Amauta, ay, mi espalda me duele, el Amauta de América Latina. ¿Ya? ¿Dónde nació? En Moquegua. Este señor es moqueguano, ¿sí? Ya es moqueguano. Entonces, hasta ahí nos estamos entendiendo. Sufre un accidente cuando una caída, más que todo, una fuerte caída cuando era pequeño, ¿ya? Este hecho, más adelante se verá la repercusión de, de esta caída en lo siguiente, ¿no? Te dice que fue trasladado a Lima y le diagnostican, ¿no? Anquilosis osteomielitis, ¿no? Que es falta de movilidad en la articulación. Entonces, producto de este accidente, menciona, nos dice, nos cuenta el documento, es que él deja los estudios y se convierte en un autodidacta. Y eso es lo más rescatable o quizás lo más valorable que vamos a tener en Mariátegui por el hecho de que él sale o surge adelante, ¿no? O sea, a pesar de esta condición, él decide seguir estudiando por su propia cuenta, ¿no? Un hecho que es muy reconocible por parte de él, ¿no? O sea, él no tiene estudios superiores, pero él se forja a sí mismo, ¿no? Se forja a sí mismo, claro, pues. Él está feliz ahí, ¿no? No está pues ahí procrastinando, ¿no? La otra vez estaba viendo un tema de la procrastinación, muy interesante la procrastinación. Se lleva más grande, ahora en esta pandemia se llevó gran parte de nuestra vida, ¿no? El hecho de procrastinar, ¿no? Es más, tú en este mismo instante, en vez de estar escuchando, me estás procrastinando, ¿ya? Eso es lo más triste de la vida, entonces estás procrastinando, ¿no? En vez de escucharme, estás ahí. Por ejemplo, la compañera X está buscando qué meme subir para etiquetar a su amiguito, ¿no? Está chequeando los TikTok, ¿no? Está chequeando los TikTok de tus compañeritos. Entonces está procrastinando. Ni se dio cuenta que me retiré. Qué feo su corazón, dice. No, sí, sí, sí me di cuenta, Maciel. Y me di cuenta que ya regresaste, ya ves. Te diste cuenta de que acá está tu familia, ¿no? Así como Messi se fue del Barça y se fue al PSG, pronto regresará al Barça. Messi ya lo dijo, yo nací en el Barça y me muero en el Barça. Ustedes nacieron en Bryce y van a morir en Bryce, así es. Así postulen, 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 postulen y postulen. ¿Cuál es el Bryce? Ah, no, pronto van a ingresar ya. Ya van a ingresar. Alístense porque ya su examen ya saben que es presencial. ¿Ah? Ya les he dicho. Vayan asimilando sus 80 preguntas en la cabecita. Vayan practicando. Ya, porque va a ser presencial. Alisten su bicoca, su billetito, su marmaja y más. Vamos. Entonces, no te vas a olvidar. Profe, en 1914 publica su primer artículo en el diario La Prensa, ¿no? Usa el seudónimo de Juan Croniqueur, ¿ya? Claro, Juan Croniqueur es el seudónimo con el cual él empieza pues, en el diario La Prensa, pero recuerda que él es conocido como la Mauta, ¿ya? El escritor conocido como la Mauta, Mariátegui, ya está, mi tío Mariátegui, ¿no? No te vas a olvidar. No te vas a olvidar, pe batería, pe. Pensando, pe batería. Vamos, te dice, debido a sus constantes críticas al gobierno de Leguía, ¿no? Le decide una beca de estudiar en Europa en 1919. Aquí este es un dato muy curioso de la vida. Siempre hay datos curiosos en la vida, ¿ya? ¿Sabes por qué? Porque si bien Mariátegui era un gran crítico, ¿ya? Era un gran crítico de presidente Leguía, que era un dictador, ¿ya? Leguía, pues, para liberarse de todos estos críticos, ¿no? De todas estas personas que no dejaban,
le da pues, una beca, ¿no? Como diciendo, ya sabes qué, manito, ya toma, corre, distráete, ¿no? Ya, no me molestes, estoy acá ocupado, estoy acá gobernando, robando, asaltando, etcétera. Ya, y como que eso fue algo que le favoreció en demasía a Mariátegui porque él viaja, pues, ¿no? Y dicho viaje, como dice ahí, viaje enriqueció su conocimiento cultural, social e ideológico, ¿no? Justamente lo dice en su obra, como apuntes autobiográficos. Te dice, pero no, de fines de 1919 a mediados de 2023 viajé por Europa, residí más de 2 años en Italia, donde desposé una mujer y algunas ideas, ¿ya? Anduve por Francia, Alemania, Austria, y mira, se fue hasta tantos lugares, y otros países. Mi mujer y mi hijo me impidieron llegar a Rusia. Toda la vida las mujeres, toda la vida, ¿no? Y justamente pues ese hecho, ¿no? Él no llega hasta, pero se alimenta bastante el pensamiento socialista, ¿no? Desde Europa me concerté con algunos peruanos para la acción socialista. Mis artículos de esa época señalan las estaciones, te dice, ¿no? Las estaciones de mi orientación socialista. A mi vuelta al Perú en 1923, en reportajes, conferencias en la Federación de Estudiantes, en la Universidad Popular, artículos, etcétera, expliqué la situación europea e inicié mi trabajo de investigación de la realidad nacional conforme al método marxista, ¿ya? Lo que nos dice la obra. Entonces, y eso es lo que sucede, Mariátegui. Mariátegui viene ya con la idea de fundar una revista, fundar un movimiento, o sea, ya viene con ideas renovadas de Europa, ¿ya? Con ideas totalmente diferentes, distintas, innovadoras, con el hecho de hacer, pues, una remembranza y buscar la valoración pues del pueblo, de nuestra cultura, de lo que nosotros en sí pues somos, ¿no? Por eso en el 26 funda la revista Amauta. Amauta es una revista muy importante porque va a agrupar a varios escritores, no solo peruanos, va a recabar opiniones no solo de escritores peruanos, latinoamericanos, sino también europeos. Me pica mi ojo. ¿Ya? Europeos, profesor, sí, europeos. ¿Ya? ¿Qué más? Es encarcelado por publicaciones socialistas, marxistas y acusándolo de comunista, ¿no? Que sí lo era. En 1928, mucho frío. En 1928 el Partido Social Peruano fundó el Partido Social Peruano y ese mismo año publica pues esta famosa obra que se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. ¿Ya? Al año siguiente funda la CGTP y en 1930 pues fallece este escritor por complicaciones en su pierna. Había sido invitado a la Argentina, pero lamentablemente no puede ir, manda un representante y ya pues en ese tramo, pues lamentablemente fallece el escritor. ¿Ya? Lo que estábamos mencionando de la revista Mauta te dice marcó un hito en la historia de la identidad de la cultura peruana, ¿ya? Ya que fue punto de encuentro y debate de algunas corrientes culturales y sociales de pensamientos peruanos, latinoamericanos y europeos. Muy bien. Esta revista es en el campo intelectual, no representa un grupo, sino representa un movimiento y espíritu. Es un espíritu. ¿Sabes qué buscaba Mauta? La Mauta buscaba que se tome en consideración
no solamente lo que nosotros ya conocíamos, sino que se tome en consideración el componente andino, ¿ya? Entonces, aquí como que ya tenemos unas pequeñas muestras de lo que había dejado González Prada, aquí se va sentando cada vez más y con el indigenismo de Arguedas ya pues se terminó de consolidar. Dice, antes de Amauta, ya está, antes de Amauta la población, la tradición y la estética andina no existía en el imaginario nacional. O sea, no había pues este sentido de conciencia de personas o de ciudadanos o de gente que vivía pues en esta zona, no había conciencia de ello. Entonces con Amauta como que recién empieza a surgir este sentido, ¿no? De este modo, te dice acá abajito, de este modo Amauta replanteó la representación de la identidad peruana desde, desde lo mestizo criollo, incorporando, acuérdate, esto es lo importante, ¿no? Incorporando lo andino. Entonces, en Amauta vamos a nosotros a incorporar lo andino, ¿ya? Vamos a incorporar lo andino. Vamos a incorporar lo andino, perdón, a nuestra vida común, ¿ya? A nuestra poderosísima vida común, a nuestro acervo cultural. Thank you. De nada. Ya. Ya está, perfecto. Muy bien. Sigamos. ¿Qué ha escrito? La primera obra que él escribe, que Mariátegui escribe, se llama La escena contemporánea. ¿Ya? La primera obra que él escribe. La obra más importante que él tiene se llama Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Ya es la obra más importante. Si bien ya tiene tiene más obras, ¿no? Tiene bastantes obras él. Pero lo más trascendental es estos dos, ¿no? La primera, la escena contemporánea, y la más importante, los 7 ensayos. De eso vamos a tratar el día de hoy, ¿no? Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana. Los 7 ensayos, entonces, convergen de la siguiente forma, ¿ya? A ver, espérame un par de minutos, por favor. Discúlpeme un par de minutitos.
Muy bien, ya regresamos. Disculpen la interrupción. Continuamos. Entonces, como ya han podido ustedes observar, ya han podido ver, ya han podido analizar, ya. Los siete ensayos tienen pues esta base, ¿no? Esta base que eh, esta base que ya se había dado en anterioridad con artículos, con publicaciones ya en Amauta y en otras revistas. Te dice que Mariátegui se propuso en este libro aplicar los principios del materialismo histórico, ¿ya? Profesor, el materialismo histórico, sí. Cuando yo hablo del materialismo histórico, recuerda, ¿ya? Si yo hablo del materialismo histórico, hago referencia a quién, a qué autores de la filosofía o a qué pensadores filosóficos hago referencia si yo te hablo del materialismo histórico. A Marx. A Marx, muy bien, claro, a Marx, a Federico Engels, ¿no? El poderosísimo Federico Engels. Entonces, este libro, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, tienen esta base, ¿ya? Tienen la base del materialismo histórico. Acuérdate, tienen la base del materialismo histórico. Entonces, recuerda que este materialismo histórico busca dar respuesta o tiene una base, un aspecto pues filosófico, ontológico, ¿no? En relación a diversos puntos, el ser y pensar, etcétera, 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 ¿no? Basados en las leyes de la naturaleza y diversos aspectos más. El conocimiento, la práctica, lo abstracto, la, y más, ¿ya? Muy bien. Profe, también te dice, el autor, claro, el autor pensaba incluir ensayos sobre la política, pero ya era bastante amplia la obra, por eso como que no lo incluye. Y también menciona y confiesa de que sus ensayos no están del todo terminados, ya no están del todo terminados y que planea más adelante pues concluirlos. Muy bien, cuando hablamos nosotros de la interpretación de los 7 ensayos, vamos a dejar de compartir un ratito por favor, ya, cuando hablamos nosotros de los 7 ensayos, recordemos lo siguiente. Ay, me he agitado. Ya, son los 7 ensayos, adivina cuántas son, son 7. ¿Qué va a ser, profesor? Sí, los 7 ensayos son 7, ¿ya? Bien, y cada ensayo habla sobre un punto específico, ¿ya? Sobre un punto específico. Ya, ahora sí ya lo tenemos. Ya lo tenemos. En controles, DJ Tampa. Ahí está tocando con mis patas, DJ Tampa. Mi causa, DJ Tampa. Ya. Entonces, como les decía, ya, vamos a hablar de los 7 ensayos y estos 7 ensayos van por partes. Primer ensayo, el esquema de la evolución económica. ¿Ya? Este ensayo, este primer ensayo habla sobre el aspecto económico. Para hacértelo más fácil, Mariátegui parte del hecho de nuestros antepasados, ¿no? Desde la época de los incas. Toma como una referencia y un ejemplo la época de los incas, ¿ya? ¿Cómo es que se desarrollaba nuestra vida en esta época? ¿O cómo es que se desarrollaba la vida de nuestros antepasados, perdón, en esta época?
cómo ellos vivían, qué hacían, cómo era su forma o estilo de vida, y cómo es que este estilo de vida fue irrumpido por quién, por los españoles, ¿ya? Y cómo es que los españoles llegan e invaden e imponen, porque eso es lo que sucedió, e imponen una forma, un modo de vida, un estilo de vida, o sea, es lo que sucede, ¿ya? Es lo que acontece. Profesor, sí, 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 ¿no? Profesor, ¿qué sucede, profesor? Sucede que después de esto, de los españoles, llega la república, ¿no? La independencia, pero aún dentro aún dentro de la independencia, dentro de la época de la república, todavía siguen viendo muchos abusos hacia los más perjudicados, que es el pueblo, que es el indio, ¿ya? Entonces, esa es la visión que hace Mariátegui. Inclusive cuando hablamos del esquema de la evolución económica. El esquema de la evolución económica, Mariátegui lo toma del siguiente punto, ¿ya? Nosotros, en la época de los incas, teníamos una economía, pues, socialista, ¿no? Había una economía socialista basada en el trabajo colectivo, ¿ya? Teníamos una forma, un modo, un método de subsistencia. Habían diversos trabajos, la mita, la minca, el aini. Pero con la llegada de los españoles todo esto cambia radicalmente y se transforma este trabajo colectivo, ¿ya? Se utiliza como un trabajo forzado. O sea, se da la esclavitud. Recuerda que también en la colonia hay pues la famosa mita, ¿no? La mita minera. Y esta mita convocaba, o ni siquiera convocaba, se llevaba a los hombres de las comunidades para trabajar en las minas, para llenar las arcas pues, de la corona. Entonces, se descuidan muchas cosas, ¿no? Este trabajo colectivo que beneficiaba a todos, ahora no, ahora es un trabajo esclavista que solo beneficia a los españoles, ¿ya? En el caso de la República, en la República, cuando se da la República, las cosas como que también no tienen mucho afán, porque si bien el Perú se convierte en la época de la República se convierte en un país exportador de materias primas, pero se convierte en un gran importador, ya, un gran consumidor de lo manufacturado, ¿no? Entonces, eso en cierto modo, pues no tiene un buen asidero. Aún a raíz del guano y el salitre, recuerda que surgió la época del guano y el salitre. Esta exportación del guano y el salitre, la explotación del guano y el salitre, que no benefició a la población en sí, solo benefició a pequeños burgueses, ¿no? Entonces, María Tegui hace este análisis, ¿no? De cómo es que se ha distorsionado esta economía, una economía que nosotros ya teníamos, pero se desbarata con la llegada de los españoles. El problema del indio está asociado al problema de la tierra, porque el problema del indio radica, no te dice María Tegui, no radica en un problema de aspecto racial, administrativo, jurídico, educativo o eclesiástico, sino en un problema sustancialmente económico, cuyo origen está en el injusto régimen de la propiedad de la tierra, ¿ya? Hay un injusto régimen. ¿Por qué? Porque se le ha quitado, se le ha expropiado la tierra, pues, al hombre del campo, al hombre del Ande. Y esto es algo inconcebible, porque los antepasados vivían felices y contentos, estaban en sus tierras, hasta que llega pues el español y le arrebata las tierras, le dice, ¿sabes qué? Ahora esto es mío, con el amparo de la ley inclusive, y surge pues este famoso gamonalismo, ¿no? Con tendencia feudal, ¿no? Y esto prosigue por muchos años, ¿ah? Prosigue por mucho tiempo. Se dan diversas protestas, pero estas protestas ya tienen un sentido regional, muy, 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 muy poco, no llegan a alcanzar un sentido nacional.
Entonces, se va asentando cada vez más, más y más. Se le va quitando más la tierra al hombre del campo, al hombre del Ande. Y esto es algo curioso, ¿sabes por qué? Porque el gamonalismo siguió por muchos años, pasó la República, llegamos a la República y seguía este gamonalismo, seguía este feudalismo, seguía la explotación de la tierra. Y hasta finales del siglo, perdón, hasta el siglo pasado, ¿no? En la década de los 60, 70, hasta que viene pues este señor que se llama Juan Velasco Alvarado, expropia las tierras y se los da para los campesinos, ¿no? Según él, pues la tierra es para quien la trabaja. Claro, ahí hubo una especie de reivindicación, ¿no? Porque los gamonales, bueno, obviamente no todos, pero una gran mayoría, eran pues una tira de salvajes, sagras, que simplemente se aprovechaban del trabajo del campesino, ¿no? Que prácticamente no les importaba si es que había producción o no había producción, igual ellos tenían que tener beneficios. Lo ves reflejado en varias obras literarias, ¿no? Lo ves reflejado, por ejemplo, en las obras de Arguedas, en el libro Agua, como en el cuento Agua, por ejemplo, como ya lo hemos visto. Otra obra importantísima de Ciro Alegría, por ejemplo, que lo vemos en Los perros hambrientos, ¿no? Cuando don Cipriano, pues, contrata bastante gente para la época, pues, de la cosecha y tanta jarana, pero al fin y al cabo no se da por la sequía, ¿no? Y el pueblo se muere de hambre, él se está muriendo de hambre, la comunidad. Pero él, pues, a él no le interesa, ¿no? Él está feliz, él está contento, él tiene sus reservas y ya, pues, ¿no? Tampoco nada le importa, ¿no? Entonces, ahí se veía este tipo de abusos, de incomprensión, de aspecto inhumano. La instrucción pública. Cuando llegaron los españoles, ellos traen un modelo, ya un modelo de instrucción, de educación. Este modelo es el modelo español, ya es un modelo español. Y este modelo español queda acentuado en nuestra sociedad, en la época de la colonia, con obviamente alguna influencia francesa, alguna influencia norteamericana, pero más que todo española. O sea, llegaron en la colonia, por algo pues también fuimos colonia, ¿no? Éramos colonia española, y todo lo que se enseñaba, todo lo que se instruía a las personas era España, 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 la forma de vida, el estilo, la ropa, España, 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 España. Si hablamos de la educación propiamente dicha, pues el pueblo no tenía derecho a educación, el pueblo no se educaba, ¿ya? Solamente se educaba a las altas esferas, ¿no? O los estratos sociales, ¿no? La aristocracia. Entonces, los criollos, ¿no? Los criollos se educaban, ¿no? Y los criollos se educaban, pero bajo estos cánones españoles, ¿ya? Ni pensar en el pueblo que iba a educarse. Por eso cuando también se da la República, sigue este parámetro. Lo vimos en la obra de Flora Tristán, cuando Flora Tristán nos habla de la crítica, en donde se da cuenta, o lamentablemente analiza de que no hay escuelas en el Perú, ¿ya? Como no hay escuelas en el Perú, pues la población pues, no tiene esta noción de educación, ¿ya? La universidad es un eje fundamental en la época de la República, pero donde se rechaza y se ve con cierto desdén los trabajos en general, ¿no? O sea, ¿cómo no entiendo? O sea, el desprecio por el trabajo, por las actividades productivas, ¿no? Se da ese desprecio por el trabajo y o actividades productivas, ¿no? Eso es lo que fomenta la universidad, ¿no? En aquella época. Y en cierto modo eso se ha arrastrado hasta el día de hoy porque se tiene esa idea, ese pensamiento un tanto antiguo de que todo es pues la universidad. Y en sí no, ni en sí no todo es la universidad. No, no todo es la universidad, valgan verdades, ¿no? No es que por el hecho de que, profesor, no, ¿cómo nos va a decir eso? No, que es la verdad, pues no todo es la universidad, porque hay ciertas actividades productivas de las cuales se es necesaria en el Perú, en el mundo, en la vida cotidiana, y a veces el sesgo de la sociedad los hace o les da, no les da una visión o no les da una posición
adecuada, no les da una posición necesaria. Me refiero a actividades como, por ejemplo, ¿no? Actividades artesanales, agrícolas, actividades, artes escénicas, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ustedes, mis niños de poderoso grupo G1, ¿no? Muchos de ustedes están con la idea de postular a medicina, enfermería, biomédicas, ingenierías, qué sé yo, ¿no? Y básicamente surge esa idea porque en algunos casos, no en todos, en algunos casos te han impuesto esa idea, te han dicho, no, tú tienes que estudiar, porque ¿cómo es posible? Pero tú de repente ni idea, tú, o sea, tú ni quieres ingresar, ¿por qué? Porque a ti te gusta, pues, te gusta bailar, te gusta el arte contemporáneo, ya está, ¿no? Te gusta el skater, ¿no? De repente a ti te gusta, pues a ti niño rata, te gusta, pues, ¿qué cosa? Jugar Dota, ser dotero, quieres ser un dotero, quieres ser un gamer, quieres ser un youtuber, un TikToker, ¿no? Ese es tu sueño, pues ya ese es tu sueño, de repente tu papá, tu mamá no te entienden, ¿no? Entonces, esa es la idea, ¿no? Esa es la idea. Entonces, se desprecian esas actividades, ¿no? De repente tú, realmente, no, que hay muchos jóvenes, aunque tú no creas, que no, como que la universidad no les nace, ¿no? Y en verdad no les nace, pero lo que ellos que quieren hacer, por ejemplo, quieren dedicarse a la agricultura, les encanta la agricultura, ¿no? Y quieren dedicarse a eso, o a la artesanía, tienen habilidades para la artesanía, y ser artesano, eso es un arte, ¿no? La manufactura, la textilería, la gastronomía. De repente tú quieres ser este tipo de ratatouille, ¿no? Quieres ser un ratatouille, ¿no? Quieres ser un ratatouille tú. Y ahí de repente, pues papá, mamá te dicen, no, es lo que lo otro. Entonces, se menosprecia ello, ¿no? Se menosprecia. La verdad es esa, ¿no? Entonces, cuando tú tienes vocación a algo, dedicación, afecto hacia algo, lo más correcto, lo más correcto, bueno, la redundancia, es pues que hagas lo que te llama, lo que realmente a ti te llama. ¿Y qué te llama? Te llama justamente pues eso, ¿no? Esa vocación, es lo que a ti te llama. Ya siempre dedíquense ustedes, mis niños y mis niñas, a lo que ustedes quieran, a lo que ustedes anhelen. Si tienen vocación de servicio para las carreras que ustedes que han querido, háganlo, bacán. Pero si de repente papá, mamá te está presionando, hijito, no, tienes que hacer, porque mira, porque tienes que cumplir mi sueño frustrado, no, pues no. Así no van a conseguir la tranquilidad, la dicha, la felicidad, ¿no? Ay, bueno, ya, pues si tu caso es pues, el caso de que, profesor, yo no quiero ganar plata, 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 plata. Bueno, ya está bien. Hay varias opciones también, ¿ah? Hay varias opciones, ya haces tu curso de carrera técnica, ya y te vas a la mina, tantas minas que hay, pues, ¿no? Te vas a la mina, trabajas en tu mina, en el primer mes, segundo mes, un año ya tienes plata como cancha. ¿Ya? Y si esa es tu inclinación, hazla, ¿no? Hazla, pero hazlo bien, pues, ¿no? Siempre voy a llevarme ese precepto. Si vas a hacer algo, hazlo bien. Ya no lo hagas a medias, pues tampoco. Pero solo quiero ser TikToker. Ya, quieres ser TikToker. Ya, a la miércoles. Aunque también TikToker gana plata, ¿no? Es decir, que no, todo el mundo, todo tiene un precio, todo tiene dinero. Todo tiene un precio, decía mi tío Vladimiro Montesinos. Todo tiene un precio, ¿ya? Entonces, la verdad, todo tiene un precio. Tú haces algo, tiene un precio. Si vas a ser TikToker, va a tener un precio, ¿ya? Ya es caer bajo, dice. Le quieres ser YouTuber, pero hazlo bien, pues. Si vas a hacerlo, hazlo bien. Buena producción, buenas ideas, etcétera. Así como estos patas de hablando, ¿no? Hablando H, ¿ya ves? Ya, en su situación lo hacen, ¿no? Porque esa es su línea, ¿ya ves? Pero igual, pues. Pero si tú haces un TikToker a mes, así, a ver, no, pues, hijito, eso es una cosa, es un mono, eso no es un TikTok, eso es ser un mono,
¿ya? Sé innovador, ten ideas diferentes, qué sé yo, ¿no? Es la reflexión del día. Profe, el factor religioso, ya casi llegando al final. El factor religioso nos dice que en la época de los incas, ya en la época de los incas, el factor religioso tenía un aspecto moral, ya tenía un aspecto moral, ¿ah? Pero en el caso de los españoles tiene un carácter ideal, metafísico, muy benévolo, ¿no? En el Imperio de los Incas pues, habían tres preceptos fundamentales, Ama, Sua, Mayuya, Maquella, ¿no? Y bajo esos tres preceptos se regía el imperio. No habían tantas atrocidades como ahora, ¿no? Tantos desbarajustes como ahora. Mariátegui dice que la religión es muy blanda, muy suave, muy sumisa, enfrascada en la Edad Media, ¿no? Entonces, hace una... Regionalismo y centralismo es un ensayo que habla sobre buscar la, la predominancia de las regiones, ¿no? La predominancia de las regiones. Vamos a nosotros hablar de las regiones, buscar este auténtico regionalismo. Si queremos buscar este auténtico regionalismo, tenemos que darle poder y devolverle la identidad al hombre, al indio, y devolverle su tierra, el control sobre su tierra. Así podemos tener un verdadero regionalismo, ¿no? Por último, el proceso de la literatura, y es lo que más nos interesa, ¿ya? Te dice que el proceso de la literatura se dio de la siguiente forma. Los españoles, así como en la instrucción, los españoles traen pues sus propios conocimientos, ¿ya? Traen sus conocimientos en base pues a su cultura, ¿no? A la cultura española, a sus autores, sus métodos, sus formas, etcétera, ¿ya? Entonces, y tú te estarás preguntando, profesor, pero eso es bueno. En cierto modo sí, porque tiene una gran influencia, ¿cómo se llama? Una gran influencia cultural. Pero, ¿y lo nuestro? ¿Dónde está lo nuestro? ¿Dónde está nuestra historia, nuestros mitos, nuestras leyendas, la reivindicación de nuestras culturas? ¿Dónde queda, pues? ¿No? Eso es lo que se da. Y por eso se dice que en la época de la colonia no se puede hablar en la época de la colonia de una auténtica literatura, ¿ya? Peruana. No se puede, es imposible, ¿ya? Primero no te después el resto, claro. No se puede, es imposible, ¿verdad? ¿Por qué? Porque todo era español, a excepción de el Inca Garcilaso de la Vega, de que sí el único rezago de literatura que nos tenía o que daba conocimiento de lo que era nuestro pasado, ¿no? Que dicho sea de paso fue prohibido en 1742, ¿ya? Después de ello, en la época de la emancipación, habla de Melgar, ¿ya? Habla de Mariano Melgar, justo el día de ayer se conmemoró un día más de su nacimiento. Habla de Mariano Melgar, y en el caso pues de Mariano Melgar, ¿ya? Eh, acá te dice, ¿no? Acá te dice, ¿no? Durante su periodo colonial, la literatura peruana se presenta en sus más salientes peripecias y en sus más conspicuas figuras como un fenómeno limeño. No importa que en su elenco estén representadas las provincias, el modelo, el estilo, la línea ha sido de la capital. Y esto se explica, la literatura es un producto urbano, la gravitación de la urbe influye fuertemente en todos los procesos literarios. El sentimiento indígena no ha carecido totalmente de expresión. En este periodo de nuestra historia, su primer expresador de categoría es Mariano Melgar. La crítica limeña lo trata con un poco de desdén. Lo siente demasiado popular, poco distinguido, le molesta en sus versos, junto con una sintaxis un tanto callejera, el empleo de giros plebeyos. Le disgusta en el fondo el género mismo, no puede ser de su gusto un poeta que casi no ha dejado sino yarabíes. Esta crítica aprecia más cualquiera oda soporífera de Pando, por reacción no superístimo artísticamente a Melgar.
lo juzgo dentro de la incipiencia de la literatura peruana de su época. Mi juicio no se separa de un criterio de la relatividad. Mariano Melgar fue pues uno de los más representativos, ¿no?, de esta época. Después de Melgar se habla de Abelardo Gamarra, un realista, ¿ya? Después de Abelardo Gamarra llegaremos, bueno, nos hemos olvidado de González, de Ricardo Palma, perdón, y de ahí llegaremos a González Prada. Con González Prada, según dice Mariátegui, con González Prada recién se inicia la auténtica literatura peruana, ¿ya? Recién con él. ¿Con quién? Con Manuel González Prada. Con Manuel González Prada entonces tenemos la auténtica literatura, ¿ya? La auténtica literatura. Él es el que le da pues esta apertura, ¿ya? Le da esta apertura a la literatura, a la auténtica literatura. ¿Por qué? Porque él es el que abre esta coyuntura, es un antichilenista, antiespañol, anticlerical, anarquista, y habla ya del indio, habla a extensión del indio, ¿ya? Hablará de otros escritores como por ejemplo Chocano, Ribagüero, Valdelomar y su grupo Colónida, va a hablar de Guren, Hidalgo, Vallejo, Guillén, Magda Portal, y por último habla de de la corriente que se estaba dando en aquella época, que era pues el famoso indigenismo. Si te preguntara, profesor, ¿Mariátegui conoció a los indigenistas? No conoció a los indigenistas. Bueno, habla un poco de Albújar, ¿no? Poquito habla de Albújar, pero no habla pues de Arguedas ni de Ciro, porque no los conoció. Él muere tempranamente y lamentablemente no pudo. Pero él ya hablaba de este indigenismo, que hay que incluir al hombre del Ande, que hay que revalorarlo, que hay que tomarlo en cuenta, que ha sido desdeñado por muchos años, por tantos autores, por tantos gobiernos. Entonces, es momento de que se tome en consideración a los hombres y mujeres del Ande. Ya es hora. Entonces, eso es lo que dio a entender Mariátegui. Mariátegui tenía esa gran idea, pero muere a temprana edad. Afortunadamente, esta idea proseguirá, la idea de Mariátegui proseguirá con los indigenistas Arguedas y Ciro Alegría, que vamos a verlos ya en la próxima clase. Entonces, de eso trata esta